buen día, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. A la continuidad de su materia de enfermería en urgencias, vamos a ver la unidad 2, en la cual vamos a hablar sobre la importancia de la valoración del paciente en situaciones de urgencias. Tenemos que tener conocimiento de los objetivos específicos de qué voy a hacer yo como enfermería en cuestión de la valoración de mi paciente para que posteriormente yo dé de manera eficaz un diagnóstico y unos cuidados de enfermería que debo de realizar y los procesos que debo de seguir. Vamos a hablar sobre los temas de recolección de datos y antecedentes de mi paciente, signos y síntomas, signos vitales, la importancia de la valoración de la parte hemodinámica, también del estado de conciencia de mi paciente, conocer algunas escalas que nosotros necesitamos para valorar a nuestro paciente y también tener conocimiento del triage. Esta información que vamos a obtener sobre el paciente se derivan los datos objetivos y subjetivos. A los datos que yo vea en las características definitorias, no sé, con ligera palidez o tiene deshidratación y demás, y los objetivos que mi paciente me refiera o su familiar o el acompañante, ¿no? Que es lo que tenga el paciente, igual por medio del cuestionamiento y demás, ¿no? También algo muy importante, conocer su historial en cuestión de antecedentes familiares, personales, antecedentes quirúrgicos, alergénicos, etc., ¿no? Para que yo posteriormente yo pueda actuar dentro de mi procedimiento. Dentro de la valoración de primera instancia se divide en dos. El primero en cuestión de que vamos a ver vía aérea, ventilación, circulación, diagnóstico y posteriormente administración de medicamentos. En la secundaria ya viene siendo sobre los cuidados que se le va a realizar de los diferentes padecimientos que tenga nuestro paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si viene una paciente con crisis de ansiedad, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es la primera respuesta, porque siempre llegan en el área de urgencias este tipo de pacientes, viene con el familiar, viene estresado, tiene temor, tiene desconocimiento de lo que está pasando su familiar, y en la cual ellos te dicen que ya entró en paro cardíaco, empiezan a gritar, que lo atendamos de manera rápida y eficaz. Entonces, para determinar qué es un paro cardíaco, pues obviamente pasamos a la sala de choque, porque de alguna otra manera tenía alguna sintomatología, ¿no? Entonces, se empezó a evaluar neurológicamente, sus signos vitales y demás, ¿no? Entonces, pues como tal se descarta como tal un paro cardíaco, en la cual se le tomó un electrocardiograma, se retiró la ropa, se tomó el electrocardiograma, se le puso oxígeno, bueno, obviamente antes del electrocardiograma, ¿no? Se retira la ropa, toma de oxígeno, toma de signos vitales, y canalización, ¿no? Y toma de estudios de laboratorio por si hay un paro cardíaco, ¿no? En este caso, pues obviamente tenemos que tomar enzimas cardíacas. Entonces, ya se le hizo la parte del electro en lo que llegaba el médico, ¿no? Entonces, para su valoración y demás. Entonces, en la cual ahí se puede incidir en que puede tener un cuadro de ansiedad o un paro cardíaco. Entonces ya se les hizo los estudios de laboratorio y el electro antes de que saliera, pues ya salió el electro que salió bien, ¿no? En que no tenía un cuadro de que alguna anomalía eléctrica que diera un paro cardíaco. Posteriormente nos habla o nos dice el familiar, antes de que nosotros ya se diera el diagnóstico como tal, nos decía la hija y el esposo, nos referían que ya tenía mucho tiempo que no dormía, etc., ¿no? Entonces empiezas así como que termina a indagar, ¿no? A lo mejor, pues es un estrés, no come, no duerme, pues obviamente es un cuadro de ansiedad, ¿no? Algo muy importante, la parte emocional de nuestros pacientes es muy importante porque influye en su estado de salud, ¿no? Entonces, y también eso nos puede enmascarar el cuadro que si tiene un paro cardíaco o una crisis de ansiedad. Obviamente ya haciendo los derivados estudios, pues ahí se diagnosticará, ¿no? Pero mientras tanto, pues no debes de perder
el tiempo en cuestión de salvar la vida del paciente. Entonces, ya te decía el cuadro y todo, ¿no? Ya cuando en el electro ya habíamos visto y pues ya estábamos en cuestión de, pues sí, se diagnosticó el cuadro de ansiedad, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué pasó ahí, no? ¿Quién tomó la batuta? O no muy independiente de la batuta, sino la iniciativa, pues fue enfermería, ¿no? Porque de primera instancia, el primer contacto siempre es enfermería. Entonces se deben de saber los procesos. También tengo que conocer mi equipo, mi material, mi área de trabajo, con qué cuento, para que posteriormente yo no pierda tiempo, ¿no? Porque finalmente en un área de urgencias el tiempo es muy valioso. Entonces, hacer tus notas de enfermería, tu hoja de enfermería, etc., ¿no? Entonces, como vieron, o como se los narré, pues obviamente mi primer contacto fue conmigo, ya empecé yo a hacer los procesos en lo que llegaba el médico, ya le tomaba el electro, ya se tomó la parte del diagnóstico, ¿no? Entonces yo no tuve que esperar que el médico me diera la indicación que le quitara la ropa, que conservara la vía aérea, conectar puntas nasales, que tomara signos vitales, y tomar muestras de laboratorio y canalizarla, ¿no? Porque ya ese conocimiento previo yo ya lo tenía. Entonces siempre, y voy a hacer este hincapié porque dentro de los cursos que nos forman a nosotros como docentes, también tenemos que estar capacitados constantemente. Nos dice a algunos capacitados, entre ellos fue un enfermero que es médico ahora, actualmente, y nos decía, y que siempre enfermería debe de tener la iniciativa y darnos la seguridad a nosotros como médicos en cuestión del conocimiento. Si tú no le das seguridad al médico que tú sabes, por eso es el problema de que nos categorizan como limpiacolas o otras situaciones de enfermería que no estamos aptos para hacer ciertas cosas, pero como pueden ver, si ustedes ponen iniciativa, si ustedes tienen conocimiento en cuestión de lo que están haciendo, ahora sí, como dicen ese refrán, ¿no? El conocimiento da poder, pues sí, efectivamente, la experiencia te da el poder en cuestión de cómo actuar con tus pacientes y ser más habilidoso y ser más rápido en la atención, ¿no? Entonces, ya ahí ya no esperas a que te den una indicación de qué tienes que hacer, sino al contrario, tú ya llevaste la iniciativa, ya lo cortaste tiempo, ya nada más llegó él a hacer el electro. En este caso también en enfermería tienen conocimiento en hacer electros, o sea, sin ningún problema, pero en ese entonces, pues ya, como había ya avanzado en los demás, pues ya el médico ya me apoyó a tomar el electro y todo, ¿no? Ya para ya tener un diagnóstico certero y ya darle el tratamiento adecuado a la paciente, ¿no? Y trasladarla a otra área, ¿no? Porque ya estaba estabilizada, ya no tenía caso de estar en una sala de choque, sino pues ya se tenía que pasar a observación en lo que nosotros esperábamos ciertas urgencias, ¿no? Entonces es muy importante de primera instancia la valoración y también la exploración física de cómo venga nuestro paciente. O también puede ser que te llegue un abdomen agudo, pero pueden hacer muchas cosas que pueden llegar a un abdomen agudo, ¿no? Una por obstrucción intestinal, un apéndice o por una hemorragia de tubo digestivo, sea alto, dependiendo de donde se encuentren, ¿no? Porque si luego han llegado pacientes, híjole, o sea, súper anémicos con hemorragia de tubo digestivo y se dejan una semana. Así nos pasó, llegó un paciente de 56 años en urgencias, todo diaforético y demás, ¿no? Entonces, como tal, no nos decían, la esposa que venía con él nos decía qué es lo que tenía, ¿no? Nomás nos decía que ya se sentía mal con anterioridad y que ya había ido al doctor y le dio tratamiento, pero le comentó que si tenía que, tenía que acudir al hospital, ¿no? Entonces dejó un tiempo de una semana y ya llegó con nosotros, ya estaba todo anémico, ya había perdido mucho tiempo, bueno, sangre, pues teníamos que parar la hemorragia, ¿no? Entonces, en lo que hacía y el tratamiento, la parte de
detener la hemorragia y toda esa parte de manera interna para posteriormente hacer un procedimiento quirúrgico, pues el paciente falleció, ¿no? Por choque hipovolémico, ¿no? Pero de alguna otra manera, pues ahí tus acciones tienen que ser rápidas y eficaz, porque cuando llegan pacientes complicados, como ese tipo de paciente, ya sabes que la parte hemodinámica está afectada, tiene hemorragia, va a disminuir sus signos vitales, o sea, prácticamente lo que primero tienes que atacar, pues la hemorragia, ¿no? Se pasan los embudos de omeprazol, para lo de la hemorragia, tienes que tratar la parte, anímica del paciente, pasarle medicamento en lo que llega a la transfusión sanguínea, ¿no? Pues cámbialo, canalízalo, tu nota de enfermería, pásale los embolos de medicamento, haz tus pruebas cruzadas, tus pruebas de laboratorio para que los envíen como pruebas cruzadas para lo de transfusión sanguínea, hacer todo el proceso de transfusión sanguínea y los cuidados que tú debes de realizar, toda la parte de las minas de mantenimiento, porque ya empezaba a bajar su presión arterial, entonces pues tienes que darle amiodarona, ¿no? En ese tipo de casos, ¿no? Para darle mantenimiento en lo que llegaba a la transfusión sanguínea, estabilizarlo de manera hemodinámica, en lo que salían los estudios, y se controlaba la hemorragia de manera interna, porque ya eventualmente pues ya van cambiando cómo le vas a dar la atención, ¿no? Porque cuando llegan con hemorragia de todo digestivo alto, pues rápido con el balón, ¿no? Y en lo que lo pasabas a cirugía y demás, ¿no? Entonces, algunos de este tipo de procedimientos invasivos se realizan, pero ya es muy difícil que lleguen a realizarse de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque se consideran que lastimas al paciente. Entonces, y ese tipo de procedimientos no, ya se hacen de manera, pues, con fármaco, y ya posteriormente cómo evoluciona el paciente, ¿no? Y estabilizarlo hemodinámicamente, porque no lo puedes meter así a cirugía, ¿no? Entonces, pues tu primordial es la parte de estabilización hemodinámica, que esté estable, y ya posteriormente, ya que bajara su hemorragia, ahora sí ya podrían intervenir de manera quirúrgica. Entonces, pues ahí ya también de primera instancia no te esperas a que te diga el doctor qué hacer, ya tienes que saber los procesos. Ya posteriormente obviamente ya te indican qué medicamentos, todo eso, pero por lo menos ya canalizaste, ya cambiaste a tu paciente, ya sacaste pruebas de laboratorio, ya ya tienes signos vitales, tu hoja de enfermería, ya tienes todo, ¿no? Ya nada más para que el médico te indique el tratamiento, qué administración de medicamentos debes de pasar y demás, ¿no? Porque de alguna otra manera, pues debes de ser de manera más rápida, ¿no? Entonces, siempre como ese tipo de paciente siempre va a haber. De hecho, ese paciente pues ya lleva una semana, imagínense, con hemorragia de tubo digestivo y alto y no iba al hospital, ¿no? Y luego tenía sobrepeso, ¿no? Entonces, o sea, agregarle más sus antecedentes y demás, pues era muy difícil que en cuestión de las condiciones que tenía el paciente, luego estaba deshidratado, canalízalo, imagínense, en cuestión de canalizar, luego no te daba el retorno, buscarle las venas, luego pues como estaba ahora sí con sobrepeso, pues búscale, entonces, porque de alguna otra manera se supone, bueno, cuando son ese tipo de situaciones, pues van a estar más de 7 días en el área hospitalaria, ¿no? En cuestión de tubo digestivo, de hemorragia, porque empiezas a ponerle examinas, tienes que ponerle transfusión sanguínea, y más aparte la alimentación, más aparte la solución base, pues obviamente se considera un catéter central. Entonces, pero mientras tanto, en lo que llega, o sea, llega el personal capacitado para insertar un catéter central, pues mientras pone un periférico, ¿no? Entonces tienes que buscar dos líneas, ¿no? Una para tu solución base y la otra para transfusión sanguínea, y bueno, ¿no? O sea, muchas cosas que nosotros tenemos que hacer con este tipo de pacientes. Entonces, pues esa parte, como pueden ver, pues
a lo mismo, o sea, la que tiene que ser iniciativa pues es la parte de enfermería, conocer los procesos para que posteriormente le brinde de manera eficaz y rapidez dentro de los cuidados iniciativos de pacientes, ¿no? Aquí en los objetivos nos habla el primer objetivo es valoración del paciente en caso de urgencias. ¿Qué tenemos que tener? Pues la información de nuestro paciente, su estado de salud, sus decisiones para poder tomar las decisiones de manera rápidas y efectivas, ¿sale? En cuestión de que primero tenemos que identificar qué es la gravedad que tiene nuestro paciente, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Ok, es agudo, pues puedes sospechar de muchas cosas, ¿no? Un apéndice, hemorragia, instrucción ¿cómo se llama? Intestinal, ¿no? ¿Cómo lo vas a tratar, no? Porque luego a veces también igual dentro de la obstrucción intestinal no le vas a hacer rápido un lavado de un enema, ¿no? Entonces, dependiendo de la condición que tenga el paciente, cuántos días, también igual hacer la parte del estudio de imagenología, sea ultrasonido, en caso de que no haya, porque a veces, híjole, en el sector salud a veces falla mucho el ultrasonido, bueno, no falla, sino que no está todo el tiempo disponible el ultrasonido, ¿no? Pues bueno, tenemos que optar por un rayos X abdominal para saber dónde está la instrucción y posteriormente se tomará la decisión de que se le haga la enema o como está avanzado, pues tenemos que ponerle la sonda nasogástrica, ¿no? Entonces ya sé qué es lo que le voy a hacer. Pues ya, ¿sabes qué? Yo ya estoy sospechando que ya tiene esa parte, ya me refiero al paciente que ya tiene mucho tiempo estreñido, con dolor, etc., pues ya tú ya estás sospechando de obstrucción intestinal y ya tiene fiebre, pero también puede ser un apéndice, entonces tú no puedes llegar y dar ¿no? O sea, ya preparar lo de un enema y eso no, hasta que ya sepamos certeramente qué cuadro es lo que tiene, ¿no? Entonces, igual lo mismo, ya lo valoraste, ya sacaste sus características definitorias, sus signos y síntomas de sus datos objetivos, posteriormente ya lo pasas a observación en este caso, porque en un salado de choque no, sería observación porque de alguna otra manera puede esperar y no está comprometida su vida. Obviamente, dependiendo del cuadro, ¿no? Ya si estamos hablando de un apéndice que ya hubo una ruptura y pues ahí sí lo tienes que pasar en sala de choque, ¿no? Y demás, ¿no? Pero en este caso, pues, se tiene que hacer estudios y con base a los estudios se les va a dar el tratamiento, no sé, ya tengo que, en lo que salen los rayos X, ya tienes que tener tu plan A, B y C, ¿no? Es decir, ok, si no va a ser un enema, tengo que poner todo para mi sonda nasogástrica. ¿Qué tengo que poner, no? Pero tiene que pasar cirugía, entonces, hay que programarlo, ¿no? Entonces, mi plan A, si no, tengo que tener mi plan A, que es preparación de mi material de enema evacuante. Si no es eso, te va a pedir una sonda nasogástrica, el médico, ¿no? Entonces, y que lo prepares para cirugía, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, necesitan ver cómo impactar la parte de las heces fecales. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera lo que puede ocasionar es que puede haber una necrosis que es la parte intestinal. Entonces, tenemos que saber, dependiendo de lo que nos indiquen los estudios, si se puede hacer ese tipo de procedimiento y si no, pues se va a impactar, se va a que el paciente por medio de la sonda pues saque todas las heces, ¿no? Y si no hubo como tal un resultado, pues ahora sí se pasa a cirugía. Entonces, así debe de ser el proceso. Entonces, por eso les decía, tengo un plan A, ok, en caso de que salga que no está tan impactado la parte de las heces y no hay una obstrucción así mucho en cuestión intestinal y que afecte que haya una ruptura y haya un shock séptico, pues lo que voy a hacer un enema evacuante. Si mi imagenología se encuentra muchas heces fecales en la parte intestinal y lo tienen que impactar y que le tienen que sacar de la sonda, en caso de no salir, pues lo tengo que preparar quirúrgico, pero tengo mi sonda ya ahí, ya tengo todo preparado para que el médico o yo como enfermera le ponga yo la sonda nasogástrica, porque mayoría de veces
luego a veces nos lo ponemos a nosotros dependiendo del área donde estemos, porque ha pasado que hay pacientes que tenemos en, no sé, en medicina general, hospitalizados, y sobre todo los adultos mayores se quitan la sonda y en lo que llega el médico, pero ya se te está atrasando la alimentación o etc., pues tienes que ponerla, ¿no? Entonces, pues les comentaba, ¿no? Dependiendo de dónde tú te encuentres, ¿no? Entonces, pues, pero ya tienes tus planes, ¿no? Ajá, ok, va a pasar, si no va a pasar esto, ya tengo acá, ya no tengo ir y venir y tengo que estar yendo y viniendo o estar agarrando material. Sí, ya lo tengo ahí preparado porque yo ya me sé los procedimientos. Entonces, pues ese paciente, pues obviamente pasaba cirugía porque si ya no se podía hacer con enema evacuante, entonces sería con sonda nasogástrica, ponerle sonda nasogástrica y programarlo a quirófano para pasar a cirugía. Entonces, pues obviamente ese paciente pues ya no pasaba, estaba en sala de observación y de ahí ya lo pasan al piso en lo que él, bueno, o sea, que haya cirujano, y posteriormente ya ya pasa a cirugía, entonces, pero ya hiciste los cuidados necesarios para ese paciente, por eso ya, pero con base a eso tomaste la decisión en cuestión de que ya hubo un diagnóstico certero y pues por las herramientas que nosotros utilizamos. Entonces, algo muy importante es saber cómo clasificar a nuestros pacientes, porque de alguna otra manera son los tiempos que nosotros perdemos, ¿no? También es muy importante. Aquí en los datos específicos nos hablan de valorar los signos vitales como respiración, circulación, el estado neurológico de nuestro paciente, la piel y la mucosa, ¿no? Porque ahí nos va a dar datos de que no toma agua y en la cual también nos va a dar datos en la parte neurológica, cuál es su estado, si está consciente, inconsciente, si está, tiene una crisis convulsiva o etc., no, o estaba cayendo un paro respiratorio, un paro cardíaco, tenemos que saber cuándo entrar, ¿no? Porque me puedo yo, no sé, generalmente, como les había mencionado inicialmente en el paciente, ¿no? De la crisis de ansiedad, que yo también puedo pensar que tiene un paro cardíaco, pero no, ¿no? Entonces, sí es bien difícil esa parte en cuestión de que en la atención de los pacientes o el cuadro de intoxicación, ¿no? De que por bebida alcohólica, ¿no? Que estaba adulterada y demás, tú puedes pensar que es otro cuadro, ¿no? Entonces, o también la jovencita que les comentaba, ¿no? De que fue por intoxicación de benzodiazepinas, pero todo lo que vas manejando en la cual donde cayó en un estado de conciencia que fue en taxi, pues puedes pensar también que fue algo, una sustancia que ella tocó o inhaló o etc. y que por ende cayó en esa situación, ¿no? Y también en la parte del estado psicológico es algo muy importante saber sus antecedentes, porque en esa parte pues toman medicamentos, por sobredosis pues obviamente caen en estado de inconsciencia, ¿no? Entonces hay que checar esa parte, ¿no? Muy, muy importante saber valorar bien a nuestros pacientes. También vamos a recopilar los datos que son antecedentes personales, familiares, si ha estado hospitalizado previamente, que también eso es algo muy importante tener conocimiento, ¿no? Porque nos decía en terapia de infusión, dentro de las guías, nos dice que tenemos que conocer su historial, también sus antecedentes en cuestión de vías vasculares, porque luego ya las venas ya no son viables para canalizar. Por ejemplo, si tengo un paciente renal, tengo un paciente que tuvo cáncer o tiene cáncer, por las quimioterapias, obviamente nuestro sistema circulatorio o nuestras venas en engrosamiento y etc., pues obviamente van saliendo afectadas, ¿no? Entonces tengo que saber esa parte de sus antecedentes en cuestión de la historia, porque de alguna otra manera sí se nos dificulta a veces canalizar, ¿no? Porque, o si es un paciente de alto rendimiento y hace mucho ejercicio y las venas se super ven y están súper gruesas y decimos, esto está bueno, está viable, ¿no? Le damos, ¿no?
pero ahora sí al poco rato, después de las 12 horas, ya está todo edematizado, ya esa vía ya no está disponible, ¿no? Y aparte que dependiendo también del cuidado que tengamos dentro de las guías, no sabemos de la inserción, después de la inserción o la estancia hospitalaria y después de la inserción, qué cuidados debemos hacer, ¿no? Para que también nos rinda esa línea vascular en cuestión catéter periférico corta. ¿Por qué? Porque dentro de la normativa nos decía que 72 horas ese catéter nos hace dudar y lo debemos de volver a recanalizar, pero no es así, en la cual si tienes permeabilidad, si no tiene datos de flebitis tu paciente donde está insertado el catéter, además con que le hagas limpieza y mantenimiento, no hay ningún problema, ese catéter puede estar ahí, ¿no? O sea, no tienes que estar multifuncionando a tu paciente. Entonces, nada más limpiar el catéter, porque luego llega, los coágulos de sangre se llegan a quedar en los residuos en la parte del catéter, y entonces eso también ayuda a que se tape el catéter y ya no hay ya no haya una circulación de solución hacia el torrente sanguíneo. Entonces lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos después de 72 horas. Si no tiene datos de flebitis o alguna situación de infección o etc. o edema, que quiere decir que dificulte a que tenga una buena terapia de infusión, entonces lo puedo conectar y no hay ningún problema. Entonces nada más hacerle la limpieza y ya posteriormente cambiar el apósito y demás, ¿no? Y ya también en caso de que también igual en la venoclisis esté llena de sangre y etc., pues recuerden que se está en signo de infección, hay que cambiar todo y ya nada más conectarle una buena venoclisis, ¿sale? Eso es lo que podemos hacer. Entonces, ya vieron que es importante el conocimiento en cuestión de este tipo de situaciones, porque la otra vez, cuando recién iniciaba, yo no sabía que se podía rescatar la vena, cómo podías movilizar toda esa parte, ¿no?, del catéter venoso periférico corto, cómo son los cuidados específicos, y ya teniendo un curso específico de eso, ya te abre más el panorama en la cual tú puedes salvar la vena, en la cual tú no estás funcionando a tu paciente, y de alguna otra manera ayudas que a tu paciente igual le duren las venas, ¿no? Entonces tenemos un amplio de responsabilidad en cuestión también de canalización. No nomás es por canalizar y ya le encontré la vena y aquí lo canalizo, no. Entonces, porque como ejercicio, como les decía, pacientes que hacen ejercicio si llegan a romper, imagínense un paciente complicado y demás. Entonces se supone que es un paciente que hace ejercicio, pues realmente sano, pero de alguna otra manera pues hay un engrosamiento de venas en las paredes, ¿no? Entonces también se nos dificulta canalizar, o pacientes que tengan luego también la piel bien gruesa y también lo mismo, se nos florea el catéter. Entonces tenemos que saber las condiciones cuando sí pone el catéter central. Entonces, ese tipo de pacientes que tengan hemorragia, pues ya sabemos, o sea, pero en lo que llega el que tiene conocimiento para insertar el catéter venoso central, ni modos, tienes que tener 2 líneas en lo que llega, y ahora sí, el catéter central. Y también debemos de saber cómo manipular el catéter venoso central, porque luego lo tapamos, luego el retorno, y luego el paciente ya tiene infección, y bueno, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Entonces, como pueden ver, pues, el conocimiento da poder, ¿no? Y saber cómo, hasta por las líneas vasculares, y aunque tu paciente, dependiendo de la condición que esté, si tú te sabes la anatomía, la historia del paciente, porque recuerden, porque luego llega a pasar, y eso sí es cierto, porque me han llegado pacientes así que van de otro hospital y luego pasan a donde tú trabajas o etc. No, en la misma enfermera, en la misma carnicería, pero recuerden que para que sea funcional esa vena donde lo funcionaron, tarda 15 días en recuperación, de 7 a 15 días. Entonces no vas a canalizarlo en la misma donde lo canalizaron un día anterior o 2 días anteriores, no, tienes que canalizarlo en otro sitio.
Entonces nosotros mismos nos amamos, también igual nos hacemos la maldad. Entonces, por desconocimiento y etc., porque hasta me dice el señor que la otra vez me dice, no señorita, aquí en el mismo lugar, porque de alguna otra manera aquí también ya me funcionaron y salió bien, y la jefa de enfermería también me dijo que en el mismo lugar iba a funcionar y demás. Entonces, imagínense a veces lo que caemos nosotros como trabajadores de salud, ¿no? Entonces, es muy importante estarnos capacitando constantemente para que adquiramos más conocimiento, nos amplíe esa parte de también facilitarnos cuando estamos en la parte laboral, ¿no? Entonces, y también facilitar la parte de la calidad de la atención de nuestro paciente, porque igual ahorita, como ya entró derechos humanos, eso nos habla que igual no tenemos que estarnos multifuncionando. Si tres no puedes, o sea, ya no multifunciones al paciente, ¿no? Si una no puedes, a tu compañero y hasta a tu otro compañero, pero más no, porque de alguna otra manera estás dañando la integridad de tu paciente. Entonces, también algo que quiero enfatizar, la parte de la atención de la calidad humana o la parte humanitaria de nuestros pacientes es muy importante, porque eso nos genera comunicación efectiva, y también en la parte de que nuestro paciente se recupere de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, porque nosotros nos volvemos de maneras fríos, de manera sistemático y demás, pero también recuerden que nuestros pacientes no son ahora sí robots o etc., en la cual pues ya nada más, sí, esto le pasa, pues así le administro o le hago este mismo procedimiento. No, recuerden que todo cuerpo es diferente y toda esta enfermedad y necesidad es diferente, entonces no va a ser la misma situación que tuviste con el anterior paciente, no, al contrario, va a ser diferente situación y te vas a poner nervioso, porque luego a veces hay situaciones que, híjole, te sale el procedimiento y etc. Y demás, pues tienes que ganar también tiempo para que igual te puedan apoyar otros compañeros de trabajo. Entonces, esa parte, pues siempre categorizar la parte de la atención de manera humanitaria, ¿no? En la cual el concepto humanista nos habla del crecimiento y desarrollo emocional de la persona, también el crecimiento de la parte ética y también la parte física. Entonces, esas tres esferas emocionales, si yo atiendo bien a mi paciente y lo hago y tenga conocimiento yo y no dañe a mi paciente, va a estar bien. Si la parte emocional de cómo yo lo trato y demás, va a estar bien. O sea, si yo lo trato bien, obviamente mi paciente va a estar muy bien. Luego, si en la parte física yo no lo cuido y demás, y se agrava, porque por ejemplo, si no me lavo yo las manos y no uso cubrebocas y yo estoy enfermo y luego no pues obviamente por ende pues él va a desencadenar otra enfermedad, ¿sí? Entonces yo le contagié la gripa, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Pero sí hay que trabajar mucho en esa parte humanitaria. Yo entiendo que ahorita, híjole, la parte del sector salud ha habido muchas dificultades, entre ellas pues déficit de equipos, materiales e insumos, pero enfermería es holística, ¿no? Y como tal, en los diferentes conceptos o definiciones de enfermería nos habla que somos holísticos, efectivamente tenemos que ser resolutivos al problema que se nos está presentando, y sobre todo en un área de urgencias. Entonces, lo que yo les puedo decir es que no se desanimen, tenemos que dar confianza al paciente, también a nuestros médicos y el equipo multidisciplinario que nosotros trabajamos, porque también ahorita en la materia que estoy dando, enfermedad ocupacional, también se incluye hasta gente de limpieza y etc. Luego me explicaban ciertas cosas, que tengo alumnos de que pues pertenecen al área de servicios, ¿no? Y me explicaban ciertas situaciones, riesgos que ellos tienen como trabajadores y cómo se los tratan, ¿no? Entonces, imagínense, también ahí se pierde la calidad humana, ¿no? La atención, el respeto, la parte física y la integridad de la persona, ¿no? Entonces, pues debemos de cambiar esa percepción.
y más en esta área de urgencia que es mucha responsabilidad y que manejamos pacientes críticos. En el siguiente punto vamos a hablar de la recolección de datos de nuestros pacientes, que son sus antecedentes. Ya sabemos la información básica de nuestro paciente, que es algo muy importante: fecha de nacimiento, nombre completo, dirección, estado civil, ocupación, etc., porque también eso nos abre el panorama de la enfermedad, ¿no? También información de su estado de salud, de enfermedad, alergias, cirugías, vacunación, que también es algo muy importante, alergias. De hecho, luego ha habido pacientes hasta alérgicos al látex o ciertas situaciones. Imagínense que nosotros lo manipulemos con látex y le puede generar entonces debemos de tener conocimiento de esa parte para no provocarle ciertas alergias, o también igual incluso en los medicamentos, ¿no? Estamos en un área de urgencias y pues yo no desconozco, ¿no? Pero pues le aplico, ¿no? Tan solo el paracetamol es un ejemplo, ¿no? Si llega a ser alérgico al paracetamol, ¿cómo lo vas a contrarrestar? Entonces, ¿por qué no preguntas de qué era alérgico? Entonces, recuerden siempre identificar las alergias de nuestro paciente, sea farmacológico y alimento, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. También la información de la historia psicosocial, como les había comentado anteriormente, de pacientes que tienen crisis de ansiedad, otras situaciones o por toxicidad de benzodiazepinas, por sobredosis de benzodiazepinas, pues obviamente puede ocasionar riesgos a la salud latente de nuestro paciente, ¿no? Entonces también tenemos que saber esa parte de su estado de salud psicosocial, cuáles son sus hábitos y también las relaciones sociales, interacciones y apoyos necesarios que tenga. Porque pues ahorita regularmente hemos tenido pacientes pues ya con muchas enfermedades psicosociales, ¿no? Por estrés. Recuerden que si no estamos bien en salud y no estamos bien también en salud psicológica bien, tenemos un desequilibrio. Entonces, tenemos que tener un equilibrio de ambas, ¿no? Entonces, porque luego nos genera ciertas enfermedades o desencadenamos enfermedades que son asintomáticas y que no es porque esté enfermo nuestro paciente, ¿no? Entonces, debemos de cuidar esa parte. Y bueno, ahora sí nada más como repaso, como proceso de atención, ¿cuáles son los datos subjetivos y objetivos de nuestros pacientes? Los subjetivos son sus características, ¿no? Si tiene frío, si está nervioso, si tiene escurrimiento nasal, si tiene dolor de cabeza, está irritable, etc. Los objetivos son los que te refiere el paciente, su familiar o su acompañante, ¿no? Que me duele la cabeza, que mareo, que veo lucecitas, etc. Pues obviamente es parte complementaria de hacer a nuestro paciente. Luego, ya finalizando la parte de conocer a mi paciente, tengo que pasar a las diferentes etapas, en las cuales cuando yo le voy a dar la atención a mi paciente, es decir, la atención secundaria, ¿no? Primero, ¿qué tengo que hacer? Les comentaba que íbamos a hablar de la ABCD, ¿no? Y ¿qué atención le voy a dar en la atención intrahospitalaria a mi paciente? Por ejemplo, tengo un paciente pediátrico de 3 años, ingresa en el área de urgencias. Mamá viene gritando que le ayudemos porque quedó inconsciente su hijo, tenía movimientos involuntarios, etc. Pero la mamá ya ha venido en la mañana, pero yo estaba en el turno de la tarde. En la mañana lo vio el pediatra, en la cual tiene un resfriado y tiene fiebre. Pasa 3 horas, la mamá se fue a casa con su hijo y demás, ¿no? Se durmió el bebé por lo mismo de que tenía fiebre. Y la mamá estaba esperando que llegara el medicamento, el paracetamol. Pero a la mamá se ocurre para el bebé. Por ende, obviamente, subió más la fiebre, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues se convulsionó el niño. Entonces venía gritando, etc., ¿no? Que le ayudáramos y demás, ¿no? Ya, en la cual, pues obviamente calmas a la mamá, que nos presente al menor, y posteriormente, pues de primera instancia, pues
estaba yo, ¿no? En el filtro. Entonces, pues, calmar a la mamá, atender mientras tanto al niño, se pasó también en el área de choque, también, su saturación estaba baja por la misma, la crisis convulsiva, se le puso puntas nasales, en lo que llegaba el médico, lo atendía, y demás, ¿no? Toman los signos vitales y obviamente tenía fiebre, tenía 41, algo así, 40, no me acuerdo, pero estaba en esa, de 40 a 41, y posteriormente ya lo traté con, le retiré la ropa, le puse fomentos y le administré paracetamol, en lo que llega, bueno, obviamente se le pidió a la mamá el consentimiento informado que se le iba a administrar el apósito de paracetamol al niño para que se le bajara la fiebre, ¿no? En lo que llegó el doctor, ya llegó el doctor y ya se le comenta que tuvo crisis convulsiva, se trató, se le tomó signos vitales, se le dice los cuidados, ¿no? Entonces, porque yo no me iba a esperar a que, o sea, al médico, si lo puedo tratar, pues ya, ¿no? Por eso son conocimientos de los procesos que debo de hacer. Porque sí, ustedes me van a decir, pues, ¿qué era primero? ¿No? Sí, tenía que yo esperar al médico para poder el valor de Estado de entonces tenía, empezaba a este, este, entonces ya está la apertura y ya de oxigenar en las colaterales entonces posteriormente pues, ya pasó al niño a realizar el baño y demás los cuidados pertinentes, pero ya pues ya de observación si había un dato de neurológico, ¿no? Y también para estabilizar lo que es la fiebre, ¿no? Porque recuerden que cuando un niño también está deshidratado, pues estabilízalo, ¿no? Entonces imagínate la inestabilidad, porque de por sí tiene deshidratación, luego la temporada hasta donde más en una fiebre, ¿no? Entonces es algo muy importante en la parte en crisis convulsivas, pues la ventilación, ¿no? En control de vía aérea y estabilización de las cervicales. En la estabilización de cervicales, en caso de que el paciente tuvo un accidente automovilístico, pues tenemos que estabilizar adecuadamente las cervicales. Si no lo estabilizamos adecuadamente, ¿qué va a pasar? Podemos dañar en caso de que tuvo un accidente automovilístico. Prende siempre en un accidente automovilístico que va a pasar, siempre va a ser un latigazo, sangre cervical y columna. Entonces, obviamente, vamos a sospechar siempre de una lesión cervical o un esguince. Entonces, debemos de saber cómo manipular las cervicales. Entonces, una pregunta, bueno, en la atención extrahospitalaria, ¿cómo vas a colocar el collarín? ¿Cómo vas a abrir o darle la apertura a la vía aérea para comprobación de la permeabilidad? En cuestión de esa parte, en el área hospitalaria, pues obviamente, en la frente una mano, luego en la otra mano en el mentón, ¿sale? Para que podamos abrir, porque si el paciente en el A, donde está la presencia larga, pues la víctima no responde, la lengua pues está así, entonces si el paciente está más abajo del mentón, también esta parte de la lengua puede obstruir la vía aérea, entonces hay que tener mucho cuidado a que pueda dar las maniobras, ¿no? Entonces aquí nos describe la maniobra de frente de mentón, es poner la mano en frente de en la frente y poner la mano en el mentón.
en la cual vamos a hacer una elevación mandibular y vamos a utilizar una técnica de Gregg, ¿sale? Para que no se vaya a broncoaspirar con su misma lengua, en este caso. ¿Sale? En este caso, pues ya no, en caso de ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer la mandibular, respira, etc. En caso de que haya caído un paro respiratorio, de manera, lo vamos a hacer de manera manual, hacer los ciclos de respiración, uno, otra vez y demás, ¿no? Entonces voy a poner mi mano con mis dedos índice y pulgar en colocación en C, y en los otros 3 dedos van a ser en E, es decir, que van a estar abajo de la mandíbula para que yo pueda sellar adecuadamente que es la parte de la mascarilla. Y también en cuestión de la otra mano va a ser para que yo ventile, ¿sale? En caso de que nos encontremos otras personas, uno me va a ayudar a insuflar y el otro me va a ayudar a detener que es la mascarilla o sellar la mascarilla, ¿sale? Entonces hay que saber cómo estos materiales, conocer qué les da una buena ventilación a mi paciente. En este caso es una ventilación mecánica, manual, perdón, en caso de que haya caído en paro. Luego, por ejemplo, vamos a seguir con ese paciente de 3 años. Ya se le puso, ya hubo estabilidad de control de vía aérea, estabilización también de cervicales, para que no se broncoaspirara con su misma lengua, ya tiene una buena ventilación. Entonces tenemos que evaluar la parte de la respiración, evaluar la presencia de ventilatoria, tenemos que evaluar la frecuencia respiratoria, tenemos que evaluar la simetría torácica. En el caso de que encontremos un paciente por accidente automovilístico, siempre vamos a sospechar que tiene, muy independiente de lo que nos comente el médico, también nosotros tenemos que tener nuestro ojo clínico, también nuestro propio criterio. ¿Por qué? Dentro de la evaluación y estabilidad en nuestra área hospitalaria, aquí nos habla, primero evaluando la respiración, ¿sale? Tienen que respirar por medio de un dispositivo y tengo que oxigenarlo, que lo conecto en una mascarilla con reservorio a 1 o 2%, dependiendo de cómo está oxigenando nuestro paciente, y luego evaluar la presencia de ventilación, ¿no? Dependiendo también cómo está en nuestro paciente, porque recuerden cómo está, tenemos que ver la simetría torácica, una si tienen hemotoras o hemotoras. Recuerden que un accidentado siempre voy a sospechar de una lesión torácica, siempre. ¿Por qué? Más con el copiloto, el piloto. ¿Por qué? Porque ahora sí, de altura del pecho se encuentra que es el volante. Entonces, si no usa cinturón de seguridad, ¿qué va a pasar? Que obviamente va a tener, ¿cómo se llama? Tuvo una lesión torácica y aparte un trauma craneoencefálico. Se dio con el parabrisas, ¿no? Entonces siempre vas a sospechar de eso. O en caso de que haya tenido el cinturón de seguridad, pero ¿qué creen? También tenemos bolsas para que no sufra una lesión más allá de gravedad el paciente, ¿no? Entonces las bolsas preventivas, ¿qué va a pasar? Que por el impacto y etc., obviamente que pueda tener una lesión nuestro paciente y pueda yo sospechar de esa parte. Entonces, necesito, cuando estoy en el área hospitalaria, llega el paciente accidentado, veo inestabilidad, que no tiene una buena simetría, ¿sale? Entonces, tiene un neumotórax. Entonces, o si veo una lesión, o veo un hematoma acá, pero si hay simetría, también voy a sospechar que pueda tener un hemotórax, o sea, una hemorragia interna. Entonces, tenemos que checar eso, y también dentro de la parte de la monitorización hemodinámica lo vamos a ir checando, porque luego nos llega un paro cardíaco a nuestro paciente respiratorio. Entonces, tenemos que verificar la simetría, la coloración de la piel, si tiene presencia de
cianosis, ruidos respiratorios, porque también igual cuando nosotros checamos con el estetoscopio, obviamente no va a ser lo mismo el cuadro si está simétrico el tórax cuando tienen una neumotórax. En un hemotórax, cuando nosotros evaluamos los diferentes lóbulos del pulmón, ahí nos vamos a dar cuenta por los ruidos respiratorios que tiene nuestro paciente, también por la pulsometría y también por medio de los signos vitales. Entonces, si ustedes pueden ver, todo se va relacionado tanto de los signos vitales, tanto de los signos que tenga nuestro paciente, lo que yo puedo ver que son las características definitorias que yo veo como siento, porque también escucho, siento y escucho, y también en la cuestión de la evaluación de la exploración física, y también en cuestión de qué fue lo que pasó. O sea, imagínense si yo no pregunto qué pasó, ¿no? Fue un accidentado, pero ¿de qué? De alturas, caída de alturas, aplastamiento, etc. Porque yo me puedo imaginar muchas cosas, o de accidente de moto, o accidente de automovilístico, ¿no? O de moto automovilístico, pero obviamente van a ser policontundidos y ahí cuál va a ser tu atención, ¿no? O sea, es muy importante saber porque ya empiezas a sacar tu propio criterio para que posteriormente tú empieces a darle la atención a tu paciente. Entonces, todo, si controlas vía aérea, si no hay una estabilización cervical, pues obviamente no le estás dando una buena atención. Y miren, aquí en la cual el punto 4 nos habla de que debemos de detectar esas condiciones de nuestro paciente. Y como pueden observar, cuando hay una yo puedo imaginarme que este paciente tiene un hematoma, tiene un hemotórax, ¿sale? En la cual aquí está, no está simétrico, está en el mismo nivel. Cuando hay una simetría, hay una estabilidad, por ejemplo, hagan de cuenta, aquí está alto y aquí está bajo, ¿sale? Cuando inhala y exhala nuestro paciente, entonces esta va a bajar y esta va a subir, ¿no? Cuando inhala y exhala, no tienen la misma, no sube ambos pulmones, sino ahí se ve que hay una asimetría en el tórax, aquí se encuentra está simétrico. Aquí cuando la lesión aquí yo voy a sospechar de que tiene un hemotórax, ¿sale? Siempre ese va a ser mi sospecha, ¿no? Entonces, de manera cervical, ya está la parte ventilatoria, ya hay una control de vía aérea y todo, ¿no? Entonces, en la cual aquí tengo que diagnosticar qué tipo de patología aquí. Aquí es hemotórax. Cuando hay una hemotórax, ahí hay inestabilidad. Y puede ser hasta, en hemotórax puede ser interno y hasta abierto. Pero en este caso, la mayoría abierta de hemotórax se ve cuando es por aplastamiento. Entonces, ahí se ve claramente, pero puede ser hemotórax interno, entonces aquí se ve porque tiene un hematoma, está simétrico, no está simétrico cuando inhala y exhala el paciente o cuando nosotros lo hacemos de manera manual, entonces quiere decir que no tiene, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia, entonces es cuando empezamos a aprender a generar experiencia, generar esas habilidades en cuestión de en la atención de nuestros urgencias porque, híjole, o sea, te vuelve más clínico, te vuelve más habilidoso, tienes más destrezas, o sea, te amplía más mi conocimiento en cuestión de atención a tu paciente. Ya cuando te mandan a área clínica de hospitalización, pues ya así como que ya estás más relajado, ¿no? Pero, y así como que, bueno, son los cuidados que ya lo sabes, ¿no? Ya se te hace más el trabajo más rápido, ¿no? Con mucha fluidez, ¿no? Pero ya cuando estás en esas áreas y tienes muchos pacientes y eso, porque eso va generando la experiencia más que nada y te vuelves más habilidoso y más con criterio y demás como atender a tu paciente. Posteriormente vamos a la etapa de la C, que es la circulación, en la cual tenemos que identificar la parte de que si tiene una hemorragia de nuestro paciente de manera interna, valorar el estado circulatorio de manera general,
determinan si tiene el paciente pulso en caso de todo, ¿no? Identifica si hay pulso, pulso periférico, centrales, relleno de capilar, que también es algo muy importante. También igual en la cual ahí vemos identificamos si hay una hemorragia interna. También las características definitorias, como les comenté del paciente de que tenía hemorragia de tubo digestivo. ¿Cuáles son sus características? Bueno, venía diaforético, venía todo anémico, con coloración pálida, en cuestión de que el llenado capilar era blanquecino, o sea, no como tal, era retardo, por lo mismo de que tenía la parte anemia relacionado con la hemorragia del tubo digestivo, y estaba hipotenso. Entonces sí tenía esa parte, ¿no? Entonces pues yo veo sus características, pues bueno, entonces ya tú estás sospechando que pues tiene hemorragia interna, ¿no? Entonces todos los signos y características que estás definiendo, ¿no? Y luego también hipotérmico, por lo mismo de que está todo anémico, entonces tu prioridad pues es para el sangrado para posteriormente transfundir a tu paciente, y antes de empezar a transfundir primero tienes que hacer una utiliza tu Harman para estabilizarlo, poner también la parte de las aminas para darle mantenimiento y no le va a dar ya un paro cardíaco, por lo mismo de hecho el hipovolémico. Entonces, o sea, toda la parte de mantiamionarona para estabilizar sus signos vitales, aparte de la Harman para estabilizarlo, ¿no? Entonces, son muchas situaciones que tú ahí tienes que identificar para que posteriormente tú sepas qué cuidados de enfermería le vas a realizar, ¿no? Luego, en la D nos habla del estado neurológico, cómo está nuestro paciente, si está consciente, inconsciente y demás. En la escala que nosotros utilizamos para el estado neurológico es el de Glasgow, en la cual nos habla sobre la evaluación de la función cerebral, exploración pupilar y también de la glucemia. Este paciente, pues ya obviamente igual su glucemia estaba baja, no, porque ya tenía mucho tiempo conmigo que no comía, ¿no? Su alimentación no era la adecuada. O sea, sí hacía, y sí realmente hacía melena, o sea, en cuestión de sus heces eran melena, entonces, a veces, híjole, sí se ve, feo ese tipo de cuadros, ¿no? Cuando están chocados, hipovolémicos, y tú los quieres sacar, ya no hay nada que hacer porque, pues, generalmente ya no tienen sangre de manera interna, entonces, híjole, se ve muy espectacular en esa parte, ¿no? Entonces, con la pupila dilatada, todos diaforéticos, hipotérmicos, llenos de sangre, en cuestión de su cama o camilla en donde se encuentre, o sea, ya que ya tuvo una pérdida gratificante de sangre, ¿no? Entonces, ya es cuando ya lo vemos chocado y demás, aunque tú los transfundas, eso ya no salen adelante ese tipo de pacientes, y demás, ¿no? Entonces, ahí es cuando, pues tenemos que accionar de manera rápida, ¿no? Pero pues si el paciente bueno, el cuadro que se dejó de una semana, pues estaba muy debilitado, ¿no? Entonces, pues es muy difícil sacar ese cuadro. No estaba, ahora sí, desnutrido, bueno, o sea, desnutrido, pero sí estaba en un cuadro anémico para poderlo sacar, ¿no? Entonces, y también no se podía, en cuestión de realizar una cirugía por el estado que estaba, entonces primero obviamente tenemos que estabilizarlo y demás. En cuestión del estado neurológico, en caso de que nuestro paciente caiga en paro cardíaco, también tenemos que evaluarlo en caso de que tuvo un trauma craneoencefálico leve, moderado, grave. También lo podemos utilizar en pacientes que están bajo anestesia en un cierto tiempo, por ejemplo, en pacientes de que están con ventilador, lo utilizamos en el Glasgow. También el de Ramsay, en la cual estamos viendo las características pupilares, en caso de que también si un paciente llegó con alguna sobredosis para diagnosticar esa parte, o un trauma craneoencefálico o alguna situación neurológica, también lo podemos
identificar en la parte de la exploración pupilar. Entonces, algo muy importante es la valoración del estado neurológico de nuestro paciente para que posteriormente veamos las condiciones de cómo lo vamos a trabajar con él. Luego, ya en lo último, en la última categoría que es en la E, que es en la exposición del paciente, es explorar, ¿no? Ya posteriormente, aquí ya vieron la parte A, ¿no? En la cual está ventilando, en la cual está una estabilidad cervical, y pues el demás equipo de trabajo le está tomando signos vitales, otros están administrando medicamento, está evaluando al paciente, también está el médico. Aquí se puede ver, o no sé si puedan visualizarlo a fondo, pero aquí trae un vendaje en la cabeza, entonces quiere decir que hubo un accidente automovilístico, tiene un trauma craneoencefálico, es politraumatizado, tiene cuestión de tórax, no se ve así. Aquí estamos evaluando esa parte. También algo muy importante es la parte de prevenir un hipotermia. Entonces, hay que tratar a nuestro paciente, dependiendo de la condición. Por ejemplo, la parte del paciente que les decía de choque hipovolémico, ¿no? De que estaba todo anémico y tenía hipotermia y demás, pues hay que prevenir esa parte de hipotermia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Taparlo, ponerle las lámparas para que esté calientito, estabilizar los signos vitales para que se mantenga en lo que se le hace el tratamiento que esté quirúrgico, pero primero se tenía que estabilizar para la hemorragia y posteriormente se le hiciera el procedimiento quirúrgico. Entonces, como pueden ver, pues cómo llegamos a esas etapas, ¿no? Primero la atención, cómo con las características, sus antecedentes, luego llega a hacerles cuidados de acuerdo a las categorías A, B, C, D, E, cómo previne, cómo esto, o sea, siempre enfermería deben de ¿cómo se llama? De siempre ponerle la iniciativa un paso más adelante. En lo que llegaba el médico, pues obviamente no te va a decir, tómale signos, ya lo cambiaste, ya le sacaste laboratorios, ya le canalizaste, no, ya tú ya hiciste ese trabajo y ahora más lo último ese complemento del doctor para que posteriormente se tome una decisión y un diagnóstico como tal. Obviamente tú ya hiciste tu diagnóstico, ya sabes, nada más estás esperando la confirmatoria para hacerle ya más en cuestión del seguimiento, ¿no? Luego, posteriormente, algo muy importante es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la glicemia, la oximetría y también de la parte. Entonces, conocer los parámetros normales de acuerdo a las normas, a la normativa, porque siempre ha habido actualizaciones y etc., pero es bueno saberlo de manera normativa. Obviamente en las actualizaciones hay que ver específicamente que sean reales, ¿no? Que sean, ahora sí, de manera científica, en la cual se ha comprobado y por qué deben de estar esos signos y demás, ¿no? Antes, signos vitales no la oximetría, pero es muy importante, ¿no? Cuando fue lo de COVID, pues implementó la parte de tomar la saturación, la oximetría, porque necesitábamos saber cómo venía la condición respiratoria de mi paciente, y saber identificar si era un cuadro respiratorio, un cuadro de COVID o de influenza, y lo seguimos haciendo, ¿no? O etc., no, porque tengo enfermedad pulmonar obstructiva mi paciente, pues por ende va a tener esas situaciones de enfermedad. Entonces, tengo que conocer los parámetros generalmente, pues mayor o menor de el parámetro normal es 95. Es muy raro que oxigenemos al 100% porque también más de oxigenación en cuestión del 100% también nos daña nuestro aparato respiratorio. Entonces, la parte de oxigenación, entonces también es contraproducente
importante tener más oxígeno. Entonces, más los parámetros pueden ser de 95, de 95 es lo ideal, mayor de 95, ¿no? 95 sí, ¿no? Pero no puede pasar más de 100. De por sí ni oxigenamos en 100, ¿no? Entonces, ya aquí ya viene la clasificación, si viene de 95 a 93, es hipoxia leve, moderada o grave, ¿no? Ya menor de 88, ¿no? Y ahí es cuando necesitamos una asistencia ventilatoria, ¿no? Entonces, algo muy brindarle una buena atención eficaz de manera rápida a nuestro paciente. Aquí les comento en cuestión de la valoración neurológica, como la de Glasgow que ahorita les hablé anteriormente. También no solamente en la atención hospitalaria se hace, sino también intrahospitalaria. Por ejemplo, llega un paciente de 95 años, de un paro cardíaco, pero era de esos fuertes, o sea, eran de esos robles que no los tiras y parecen toros. De verdad, ese paciente, hijo, tenía mucha fuerza, no se dejaba canalizar, aún así sufriendo el paro cardíaco, no, o sea, sí estaba, o sea, no estaba también en tiempo y espacio, o sea, pero sí eran de esos pacientes que eran de roble, de mucha resistencia, o sea, a pesar de todo lo que tenía, ¿no? Entonces, pues aquí nuestro paciente, pues aquí lo valoraron de manera neurológica, el paciente, porque estaba también el médico en lo que le hacían la tomografía, también lo valoró neurológicamente. ¿Por qué? Porque también estaba sospechando un evento cerebrovascular, por lo mismo de que no estaba en tiempo y espacio, no, las palabras no eran muchas, cositas así, ¿no? Se le hizo una valoración previa, valoró la parte pupilar, le hizo algún cuestionamiento, cómo se llama, sabe dónde está, cuántos años tiene, no responde, o apenas medio habla, o etc. O también para pacientes con crisis convulsivas, en la cual también utilizamos la valoración neurológica. Aquí vemos los tipos de crisis convulsivas, ¿no? Entonces, si son así, aclónicas, clónicas, etc. Entonces, se tiene que valorar, porque también para ver qué daño puede ocasionar en cuestión de los pacientes neurológicos. Entonces, y que debe de contestar al paciente para ver que si tiene alguna situación. Este tipo de paciente no tenía ni aneurisma, se pasó al ataque, no tenía ningún aneurisma, ningún o que se veía que tenía un evento cerebral, no, nada más era un paro cardíaco, y demás, pero también se veía que tenía problemas, no era de ansiedad, ¿cómo se llama? Parkinson. Entonces, ya se tenía que referir con el neurólogo, primero era estabilizar su paro cardíaco y posteriormente asistir a consultar al neurólogo, por lo mismo porque que lavaba las manos, como hablaba, o sea, no terminaba de decir la palabra, ¿no? Entonces se puede decir eso. Entonces, es muy importante la valoración en cuestión neurológica en nuestros pacientes, si está intoxicado, si está un trauma craneoencefálico por un evento cerebral, aneurisma o hasta tumores, etc. Son escalas que nos ayudan a determinar cómo está el estado de nuestro paciente de manera neurológica. Ahora, también utilizamos valoración del olor, también la de Braden. En valoración del olor, preguntamos al paciente qué tanto dolor tiene, si del 1 al 10, ¿no? O cómo está. Y también aquí vienen algunas características definitorias de cómo viene el paciente, ¿no? Entonces, aquí del 1 al 10, pues si está bien triste, no aguanta, grita, etc., pues obviamente le voy a poner un 10, ¿no? O sea, está muy irritable, etc., no coopera, etc., pues por el dolor, así puede ocasionar, ¿no? Pero, ¿qué creen? La otra vez, no sé si ustedes dentro de sus experiencias, ojalá y me compartan una experiencia de ustedes, dentro de la clase, dentro de mi experiencia,
hubo una paciente de 36 años, llegó por dolor abdominal, pero era por cólico. Entonces, pero bueno, o sea, tenía náuseas, vómito, etc., ¿no? Por lo mismo del dolor. Y se canalizó para administrar el medicamento, para disminuir el dolor, pero para entonces, antes de canalizarla, no, gritaba horrible la paciente, ¿no? Entonces, cuando empezábamos a insertar el catéter, o sea, gritaba, lloraba, todo, ¿no? Entonces, ahí vimos, aunque tú le pasaras la solución a la paciente para administrar el medicamento, se quejaba bastante, o sea, que la ardilla, que tenía mucho dolor, etc., ¿no? Le administrábamos el medicamento bien despacito, porque ella comentaba que tenía mucho dolor, y aunque tú la administras muy despacito, o sea, su umbral del dolor, híjole, era bastante, ¿no? Y más aparte la molestia que ella tenía y demás, ¿no? Pero obviamente tienes que canalizarla para poderla ayudar, ¿no? Entonces, obviamente estarla trabajando a la paciente y, ay, no, y también los niños, ¿no? Cómo trabajar de manera psicológicamente con los niños porque es diferente, ¿no? Entonces, híjole, cada caso que llegaba a urgencias y así, o sea, creces en muchas expectativas, ¿no? Profesional, humana, en todos los sentidos, porque también eran descargas, ¿cómo les diré? Descargas de adrenalina que nada más ahora sí te, en tus pacientes ¿cómo se llama? No analizas, sino esa descarga que tú tienes se lo transmites al paciente, ¿no? En cuestión de que lo ayudas para salvarle la vida, o sea, lo canalizas ahí toda esa emoción, ¿no? Y se siente muy bonito y se siente muy padre en poder poner un granito de arena y que esté bien tu paciente, ¿no? La otra vez nos llegó la sala de urgencias nos llegó 5 de trauma craneoencefálico, pero eran leves por un accidente igual automovilístico, pero eso fue porque se pasó el alto, le pegó uno y se volcaron y bueno, ¿no? Entonces llegaron 5 y teníamos mucha sobrecarga de trabajo y bueno, ¿no? O sea, depende también del médico que te toque, el doctor que me tocó, híjole, bien hasta, o sea, bien bonachón y todo, ¿no? O sea, no te estreses, me decían no te estreses, ya empecé yo, cuando nos dijeron, nos avisaron antes de llegar al hospital, y lo quise va, fui rápido corriendo por el equipo, material, de sutura, todos, ¿no? Para preparar, para que posteriormente ya eran el turno de la noche. Fueron 3 policías y dos ciudadanos, ¿no? Se podría decir. Pues ya, lo hicimos. Conforme se fue, ahora sí liberando, fue con la parte de la atención de la clasificación del triage, ¿no? Porque hay unos que no necesitaban, eran politraumatizados, pero como tal, con trauma craneoencefálico, no, nada más fueron 3 y 2 que tuvieron leves contusiones, nada más. Y hasta ahí, pero los otros 3 sí se necesitaba de sutura, ¿no? Pero lo que pasaba en ATAC o en los rayos X para descartar un evento cerebrovascular o un daño ahí, obviamente se hizo la parte de valoración neurológica, todo bien, estaban conscientes, nada más fue leve, nada más fue el golpe o el impacto, se podría decir, y suturarlo, ¿no? Y estarlo en observación, ¿no? Pero dependiendo del doctor, que te agilice el trabajo y demás, y que te apoye, híjole, de verdad que se logra un gran equipo, ¿no? Entonces, porque a veces, aunque te toque el mejor doctor, que te toque y etc., y que no sepa llevar también el área de urgencias, híjole, la verdad, el trabajo se vuelve muy tedioso. Dependiendo también de qué tipo de trabajo tengas, ¿no? Pero la verdad, así es muy padre porque en esta área es descargar adrenalina y todo lo conviertes en la atención de tu paciente, te concentras, es la palabra que tenía que, ahora sí, la palabra que correcta, ¿no? O sea, te concentras en tu paciente, lo descargas y no, o sea, la verdad es muy bonito, se siente esa parte de gratificante de que
sales hasta contento del área porque dices, no, o sea, tuve mucho trabajo, pero no lo sentí, la adrenalina que sentía, pues, y está bien mis pacientes, están estables y todo, ¿no? Es muy gratificante, ¿no? Entonces, como les decía, si tú te sabes todos tus procedimientos, tus procesos, sabes manejar bien tu área, porque hay médicos que luego desconocen del área, son nuevos, etc. Tú puedes llevar y dirigirlos y también ayudarlos a aprender cómo llevar esa área de urgencias. Esto es del otro lado, la verdad, porque, por ejemplo, en la paciente que les decía de crisis de ansiedad, era un médico adscrito nuevo, ¿no? Y luego era de noche, ¿no? Y pues la mayoría pues ya de los especialistas pues se van a descansar, ¿no? Entonces, en lo que llega el especialista, pues llega el médico general, ¿no? Y así como que ¿no? Él pensaba que era un paro cardíaco, ya estaba así como que en modo de colapsar, le digo, y ya entre yo y le digo, no se estrese, es una paciente, ya le conté, ¿no? Es una paciente que tiene crisis de ansiedad, de todas maneras hay que descartarla con un electrocardiograma y ya usted me dirá cómo estabilizarla, si se le pone diazepam o qué hacemos, ¿no? Y ya se tranquilizó, ¿no? Entonces, se sacó pruebas de laboratorio, también hizo el electro salió bien, sus laboratorios bien, entonces, pues me dice, no, pues para calmarla, pues sí hay que, administrarle, ¿cómo se llama? Diazepam, ¿no? Entonces, media pulita de diazepam y ya en lo que tranquiliza, pues ya la doy de alta, ¿no? Pero ya, o sea, cuando ya tienes esas habilidades, ya se te va, la verdad, el área se te va facilitando, ¿no? Entonces, a veces muchos no queremos entrar ni en urgencias, ni quirófano, ¿no? Que son áreas, híjole, de mis respetos, porque si no quieres entrar, otra, también igual ahorita que estábamos viendo lo de las especialidades en cuidados intensivos, híjole, también es un mundo, ¿no? O sea, si tú sabes de la especialidad de cuidados intensivos, sabes manejar todo el hospital, créanme, o sea, porque te viene el manejo del monitor, del ventilador, parámetros, los cuidados que ya son más específicos, o sea, renales, que también igual, renales es un mundo y más en cuidados intensivos es un mundo porque tal vez la parte sanguínea, la parte de funcionamiento, en cuestión de los de cardiovascular, porque si se descompone el renal, también el cardiovascular y la parte hemodinámica, o sea, tienes que brindarle los cuidados, la parte de la mantención de hemodinámica también en cuestión de que pues los signos vitales igual, ¿no? O sea, se inestabiliza y si tiene diabetes, o sea, imagínense todas esas complicaciones, o sea, si tú atiendes, estás en terapia intensiva y o sea, manejas realmente todo, puedes manejar urgencias, o sea, de manera adecuada porque manejas todo, o sea, todo, ventilador, todo, y te amplía mucho el conocimiento y el ojo clínico, ¿no? Entonces, en vez de que se te salga ahora sí muy pesado el servicio, se te hace muy rápido cuando estás en esas áreas y mi respeto para... yo hablando en adulto, porque en pediátrico la verdad yo no soy muy buena, pero en pediátrico también, mis respetos porque es otra atención en niños, porque también lo tienes que trabajar psicológicamente. En el área de urgencias nos llevan niños de todo, ¿no? Entonces, en cuestiones están irritados, desconocen lo que le están pasando, se sienten mal. Luego, pues también trabajar con los papás psicológicamente para que te apoyen, te ayuden en cuestión del cuidado del niño, porque luego los papás son un poquito descuidados en ese sentido y también te tienen que ayudar, ¿no? En administrarle medicamento, cambiar pañalito o cuando nos avisan cuando hagan el baño para hacerle los estudios, entre otras cosas, ¿no? Y es más complejo todavía pediátrico y es bueno, o sea, es muy fácil manejar el pediátrico, ¿no? Y yo en el concepto de que yo no soy buena, sino es que no tengo la sangre para estar en esa área, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes están en terapia intensiva en neonatal o pediátrica, la verdad ahí sí no tengo el estómago o pues ver a los niños de esa manera, ¿no? Es como que están en su, como me decía una enfermera, está
tú no le debes de tener miedo a ellos también tienen miedo a ti porque están en un estado de vulnerabilidad y es cierto, ¿no? Pero ya cuando te cambia mucho la percepción cuando tú eres papá y la verdad es como que chin, ¿no? O sea, sientes muy feo, ¿no? En cuestión de que el niño esté ahí, está en malas condiciones, tú lo tratas de sacar adelante, pero tiene toda la parte biomédica, y tú le das la atención, los cuidados, o sea, y demás, ¿no? Así como que, ay, ¿no? O sea, sientes un hueco, ¿no? Entonces, pues de esa manera yo le decía que yo no soy buena, o sea, no tengo así como que el estómago, pero sí en adultos, híjole, que es difícil también en adultos tratarlo, ¿no? Es muy, muy difícil, pero no imposible, ¿no? O sea, porque por el peso, porque ya es grande, o sea, es igual a otro niño, ¿no? Pero en grande, ¿no? Entonces, todas las series son muy buenas, muy bonitas. Cada quien nos especializamos de donde queramos, pero sí, cuidados intensivos, mis respetos, porque si tú manejas esa área, híjole, vas a manejar todas las áreas, ¿eh? Pues sabes, ya si tú ya sabes urgencias, si te vas a una parte de hospitalización, ya es como que hospitalización tu descanso, ¿no? O sea, ya no estás corriendo y demás, ¿no? Pero ya sacas rápido el trabajo y ya estás menos desestresado, ¿no? Entonces, así como que ya no se dice una área de urgencias bien estresado, porque luego nos tocaba los accidentes que hubo aquí en el estado de Tlaxcala de no, la de Santurce. Bueno, en Santurce cada rato hay explosiones porque ahí se hace la pirotecnia, ¿no? Pero en la que ay, que fue un festejo patronal y que yo no me acuerdo cómo se llama. Ahora sí al libramiento de Tlaxcala, libramiento a la Procu, que te vas ay, ya se me olvidó cómo se llama esa comunidad, pero nos tocó esa, imagínense los quemados, ¿no? O sea, de que en el festejo van tocando en casa a casa, recolectan pirotecnia, el del frente, todos, van una camioneta enfrente, bueno, las camionetas enfrente no, iban atrás y enfrente era el que estaba echando la pirotecnia, ¿no? Entonces, ahora sí, por el residuo, la ceniza o como ustedes lo quieren llamar, pues prendió toda la camioneta y pues, de paso se llevó a los demás, ¿no? Y fue una masacre horrible, ¿no? Y esa es una de las urgencias que nos tocó vivirlas y bueno, ¿no? O sea, esa adrenalina, sentirla y demás, sí, para transmitir paciente y pasa a quirófano y clasifica o sea, porque no te dabas abasto, un equipo, material para ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, pues les decía urgencias, híjole, tú sabiendo urgencias puedes manejar todos los servicios, de verdad. Pero bueno, ya para finalizar, en cuestión de trias Manchester, yo les dejé una tarea en la cual la realizarán para que ustedes adquieran los conocimientos específicos de qué paciente de cada uno de estos colores puedo atender, a qué tiempo debo de atender al paciente. Generalmente en esta clasificación, de acuerdo a la normativa, nos habla de priorizar en cuestión de la atención al paciente de urgencias en el área hospitalaria. También encontramos una hospitalaria que permite atender personas por orden de gravedad y por el orden de llegada. También nos habla de los objetivos específicos en cuestión del triage, en la cual se basa de preguntas estandarizadas, jerarquizar y clasificar a nuestros pacientes y lo que va a realizar las actividades de enfermería como apoyo médico. Entonces, en esa parte, en cuestión de la debemos de brindarle al médico toda la confianza, toda la seguridad para que él pueda trabajar y agilizar más el trabajo y ya posteriormente estabilizar a nuestro paciente, pasar la observación en lo que espera cama para irse a hospitalización. Entonces, entre menos tengamos ahí los pacientes mucho mejor y que sea la recuperación más pronta, también mucho mejor para nuestros pacientes, no porque no queramos que estén nuestros pacientes en el hospital, sino simplemente el hecho
en otras enfermedades y pues bajo cuidado en casa estaría súper mejor, ¿no? Entonces, debemos de cuidar esa parte y bueno, entonces ojalá y les haya gustado esta unidad, está muy bien y muy específica en cuestión de cómo brindar los cuidados, en cuestión de enfermería en el área de urgencias. Espero que les haya gustado y ojalá me puedan compartir ahora sí una retroalimentación, algunas experiencias de ustedes, ¿no? Y ojalá esta concientización en cuestión de urgencias, en qué yo estoy haciendo como enfermera y cómo puedo eliminar esos errores que yo he cometido y también en cuestión del crecimiento tanto profesional, en cuestión de personal también, y el panorama que te abre, ¿no? El conocimiento te da poder, siempre he dicho, el conocimiento siempre te da el poder, y ojalá que ahorita en estos módulos hayan aprendido cosas nuevas, y los invito a seguir estudiando, a seguir capacitándose, en seguir cursos, leer también, la lectura, híjole, te abre también el panorama, el lenguaje, también crecimiento en todos los sentidos, para que ustedes puedan brindar una mejor calidad de atención a su paciente y la parte humanitaria, o sea, no se nos debe olvidar la parte humanista que debemos de representar a nuestros pacientes para mejorar esa calidad y atención y calidez a nuestro paciente. Y bueno, pues que tengan un bonito día, y nos estamos viendo en la próxima clase.